Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy diseñadora de interiores holística, arquitecta, coach de emprendedoras, mamá y esposa. Bienvenidos a este nuevo episodio, se llama El punto de inflexión, creación de hábitos en casa. Hoy vamos a hablar de un tema que es el verdadero punto de inflexión para la serenidad en la vida adulta, sobre todo en las familias numerosas, en las familias con hijos, en realidad cualquier tipo de familia, pero sobre todo entre más personas hay, más difícil es organizar y más cosas hay normalmente en una casa. Entonces vamos a hablar de los hábitos en casa. Muchas veces buscamos la paz afuera, ¿cierto? Pensamos que cuando tengamos un viaje o hagamos un retiro, cuando salgamos de casa vamos a encontrar la paz y la serenidad, pero en realidad en el día a día es que podemos encontrar esa serenidad. Entonces por eso es tan importante que nuestra casa se vuelva ese refugio de paz, ese refugio que nos recarga, ese refugio donde podemos estar seguros, sentirnos seguros y que nos apoya en nuestra vida. Muchas veces también esa fuente de estrés y de caos es nuestra casa. Entonces por eso es tan importante prestarle atención, por eso es tan importante lo que vamos a hablar el día de hoy, porque es ahí donde está la raíz del problema y ahí está también la solución que podemos encontrar para empezar a manifestar mucho más calma, serenidad en nuestra vida, que a su vez nos va a ayudar a manifestar muchas otras cosas que nosotros deseamos. Hablo de la fricción diaria, de las cosas que hay que hacer y que uno no puede realizar por diferentes motivos, porque no encuentra las cosas o porque no sabe dónde poner las cosas o porque hay tantas cosas que es difícil limpiar. Esa fricción que se va creando en el día a día, la carga mental también es súper importante, el saber quién es el que se encarga de hacer qué en la casa y ese desorden silencioso que está siempre presente en la casa pero que nos va robando nuestra energía, esa carga mental que siendo una cosa física se vuelve mental y se vuelve energético en el momento en que cada vez que vemos ese desorden pensamos esto lo tengo que organizar, esto lo tengo que arreglar, pero siempre en una posición de qué mamera, no lo quiero hacer, qué mamera, tengo que hacer esto, además de todas las otras cosas que tengo que hacer. Entonces hoy lo que quiero con este episodio es tratar de cambiar un poco de perspectiva, cambiar un poco ese punto de vista y entender por qué es tan importante y cómo son los sistemas que nos ayudan a lograr esto en casa. Yo siento que estos pequeños actos que uno hace en casa todos los días, organizar, limpiar, tener las cosas en orden, saber que cada cosa tiene un lugar, son también actos de amor propio hacia nuestra casa, hacia nosotros, porque es lo que nos permite quitarnos un montón de peso de encima, físico, energético y de estrés, y empezar realmente a poder disfrutar mucho más nuestro día a día. Así que vamos a desmantelar esa idea de que la casa es una carga, porque en el momento en que las cosas se empiezan a acumular, empieza a hacerlo absolutamente. Y quiero que la veamos más como un ecosistema donde las cosas funcionan, deben funcionar, hay que tener también disciplina para hacer las cosas, pero que es un ecosistema que una vez uno encuentra los sistemas que funcionan para uno y para su familia, es mucho más fácil llevarlo y casi que uno no se da cuenta en el día a día, son pequeños momentos en donde hace un par de cosas y todo empieza a funcionar. Y estos actos también nutren nuestra energía y asimismo pues nuestras relaciones, porque nos liberan muchísimo más tiempo para lo que es importante para nosotros, para el trabajo, para la familia, para dedicarle tiempo real a nuestra familia y a nuestros amigos o para dedicársela a nuestros proyectos o a nuestros hobbies incluso. Entonces es poder dedicar esa energía y liberarla para lo que realmente nos nutre y lo que es realmente importante. Así que si sientes que el desorden o la falta de organización de las responsabilidades familiares te está robando la paz mental, es porque necesitas un sistema, no solo fuerza de voluntad, porque muchas veces no es suficiente, sino realmente uno necesita un sistema y necesita poder poner las cosas en orden con su pareja o con la persona de apoyo de la casa, con sus hijos, mejor dicho, con los habitantes de la casa, para que las cosas empiecen a funcionar y también tener sistemas que apoyan esa organización. Hace poco estuve hablando con una amiga que estaba abrumada absolutamente porque el esposo de ella tiene ya 2 hijos del matrimonio anterior, grandes. Ellos tienen otros 2 hijos pequeños y tienen una casa grande, entonces es
requiere un montón de organización, de manutención. Él está siempre ocupado trabajando, ella también trabaja y además se tiene que ocupar de los hijos. Acá en Europa también es muy difícil que uno tenga ayuda en la casa, entonces no se usa como en Colombia, en Latinoamérica, que uno tiene una persona que le puede ayudar en la casa, con la limpieza, cocinar o también con los hijos. Acá es diferente, entonces existe mucho menos esa ayuda. Entonces ella tenía muchísima carga encima y eso fue una de las cosas que hablamos y por eso decidí crear este episodio, porque sé que muchas personas hemos vivido esos momentos donde la carga de la casa y de la familia se siente tan grande que no sabemos cómo hacer para que se reduzca. Entonces decidí hacer este episodio con muchos de los consejos que le di a ella ese día y muchas de las cosas que aplico yo misma en mi casa, en mi día a día. Entonces, la primera cosa es la misión que yo tengo de enseñarles a diseñar ese sistema. Por eso, como les decía, en mis servicios, en la parte de diseño interior holístico, hay una parte muy importante. Una de las bases es la funcionalidad, que vimos ya en otro episodio, en el episodio número 32. Y la funcionalidad tiene que estar, pero acompañada de sistemas, porque la funcionalidad sola no funciona si no hay sistemas de organización y si no hay una disciplina que lleve las cosas a que empiecen a funcionar todo como un organismo vivo en el día a día, donde todo tiene un lugar, donde cada cosa funciona porque cada miembro de la familia sabe cuáles son sus responsabilidades y también cada miembro de la familia sabe cuándo pedir ayuda o sabe cuándo delegar, porque por diferentes motivos pues no siempre la misma persona puede encargarse de todas las cosas. Eso también hace que el mantenimiento de la casa sea mucho más fácil, que haya mucho menos esfuerzo y que no tenga más energía para dedicarle a otras cosas. Yo aplico esta misma filosofía a los sistemas de mi negocio y por eso también ayudo en la parte personal a las emprendedoras a lograr estos sistemas y estos mecanismos que les ayudan que el workflow sea mucho más fluido, a establecer hábitos de disciplina y de planificación que permiten tener claridad mental y tener constancia, tener esa disciplina que se vuelve fácil, porque no es una carga gigante como lo era antes, sino que son pequeñas cosas que se van sumando, pero que al final hacen que todo vaya funcionando. Y ayuda a eliminar un poco esa culpa que sentimos de no hice esto, no hice lo otro, no organicé aquí, no limpié lo otro, que se van acumulando y van creciendo esos to-do lists de cosas demasiado grandes, que ahí es que se vuelve mucho más difícil hacerlas y también llega la procrastinación, el decir no quiero hacerlo o no tengo ganas de hacerlo porque se siente como una tarea enorme, imposible de realizar. Y así se diseña con facilidad para que uno pueda emprender sin caos y con mucha más fluidez. El primer pilar del que les quiero hablar hoy es de la disciplina, porque la sanación y el bienestar comienzan con la forma en que uno trata su espacio. Hacer un decluttering consciente es uno de los primeros pasos, porque el desorden, como les decía, no es solo visual, sino que es energía estancada. El desorden nos estresa, el desorden nos hace producir un montón de hormonas de estrés y produce respuestas en nuestro sistema nervioso que son negativas, que son respuestas de estrés. Y ahí es donde empezamos a sentir cosas como el overwhelm, como el sentirnos abrumadas por la cantidad de cosas que hay que hacer, por la cantidad de tareas, por la cantidad de cosas que hay para organizar, y ahí es que uno se bloquea. Cuando uno no sabe dónde poner las cosas o qué destino darles, es donde uno se bloquea. Entonces, por eso el decluttering consciente es un decluttering que funciona en que uno, si al principio hay que sacar muchas cosas, todo eso que uno ha acumulado durante años, pero que fue lo que yo ya hice en el pasado y que ya, por ejemplo, en este momento yo ya estoy en la siguiente etapa donde es con pocas acciones al día voy recurrentemente manteniendo esos sistemas que digamos ya están en orden y por ahí unas 3, 4 veces al año de pronto en momentos específicos, por ejemplo aquí en Europa con el cambio de estación con la ropa de los niños, entonces ahí es donde aprovecho a sacar cuando hago el cambio de closet, entonces pongo la ropa en el closet, lo que es de estación, lo que está fuera de estación pues lo guardo en bolsas. Y ahí voy organizando y voy sacando también, en vez de guardar para la estación siguiente todo lo que ya no sirve, listo. Apenas voy a guardar, guardo solo lo que les puede servir en la estación siguiente y lo que ya no les queda, pues lo saco para regalar, para donar, para darle la posibilidad también a otras familias de usar esa misma ropa que está en tan buen estado. Es como ir teniendo durante todo el año una disciplina y una constancia y de pronto sí habrá 3, 4 momentos al año de uno sí tenga que dedicarle más tiempo para hacer esos lugares donde uno ha acumulado más, porque es normal que uno vaya acumulando cosas durante el año. El segundo pilar del que quiero hablarles hoy, que es muy, muy importante para mí, es la comunicación y la colaboración. La carga mental es una cosa importante, no es solo la carga física de las labores de la casa, entonces no es solo lavar la ropa, organizar la ropa, hacer el mercado, cocinar, limpiar los platos, organizar la casa, hacer el decluttering, que son digamos cosas físicas, tareas físicas, sino existe la carga mental que es
el hecho de pensar que uno tiene que encargarse de esas cosas. Por ejemplo, tarea mental empieza a ser: yo soy la que tengo que recoger hoy a los niños, o yo los tengo que llevar mañana al colegio, yo tengo que hacer el mercado, yo tengo que estar pendiente de qué ropa necesitan los niños si tienen actividades, entonces qué tengo que organizar para qué día, estar pendiente de qué vamos a comer cada día, de qué ingredientes se necesitan para cocinar, estar pendiente de todas las cosas. Entonces es como esa idea que eso también se va acumulando en la parte energética y mental y empieza a pesarnos. Empieza a pesarnos porque son un montón de cosas que tenemos que tener en la cabeza diariamente y que tenemos que encargarnos. Entonces la idea también es distribuir esa carga. Una cosa importantísima es esa parte de la comunicación y de la claridad en el hogar, con la pareja. Si uno vive en pareja, sí, pues bueno, si uno vive solo, pues no se presenta el problema, pero si uno vive con otras personas, sí. Entonces, la primera cosa que para mí cambió mi forma de ver completamente esta situación fue ver a mi pareja como aliado, porque me acuerdo sobre todo en el momento cuando nació mi primer hijo. Yo tenía ahí la carga del bebé, todo, pues yo estaba en lactancia, entonces era casi toda la carga para mí, a pesar de que él es un papá y ha sido desde siempre, desde el día número uno, ha sido un papá súper presente, ayudándome con muchísimas cosas, pero había muchas cosas y muchas tareas que tenía que hacer yo, por biología natural de las cosas. Y ahí tuvimos varias conversaciones en donde uno decía: no, es que de pronto tú no has hecho esto, o yo estoy haciendo todo esto, pero uno no está viendo lo que la otra persona hace. Entonces ahí también creo que requiere muchísima madurez, muchísima inteligencia emocional para poder tener esas conversaciones difíciles y un poco incómodas, pero poder tenerlas de una manera positiva. Entonces ya llegar a la conversación en manera de decir: bueno, yo quiero que sea una conversación constructiva, quiero entender tu punto de vista, está pasando esto, me siento así, quisiera ver cómo podemos repartir mejor, qué tareas puede hacer cada uno para que no me sienta yo abrumada en este momento. Además que esas conversaciones hay que tenerlas seguido, depende de las familias y de las casas, pero por ejemplo en nuestro caso las etapas van siendo diferentes. Y por ejemplo mi esposo tiene horarios de trabajo diferentes que van cambiando durante la semana, entonces, y también durante el año. Entonces hay momentos en donde él está más libre, de pronto puede encargarse un poco más de los niños, hay momentos en el que está mucho más ocupado, entonces me tengo que encargar yo más de los niños de la casa. Pero en los momentos en que él está más libre, entonces yo puedo dedicar también más tiempo a mi trabajo, a mi emprendimiento, a mis proyectos. Entonces ahí nos toca ir evaluando, ¿no? Cada momento, quién puede dar en ese momento un poco más para que el otro pueda dedicar tiempo y esfuerzo a otras cosas. Pero el punto importante de esto es esa parte de ver a la pareja como un aliado, de saber que estamos jugando los dos en el mismo equipo, que la casa y la familia somos los dos, no soy yo contra ti, no es que yo hice entonces tú tienes que hacer, es encontrar lo que en ese momento funciona mejor para todos. Y desde el momento en que yo cambié ese chip, que no era el yo hice, entonces tú tienes que hacer, o entonces todo tiene que ser siempre 50-50, porque en la vida real no funciona así. A nosotros nos ha funcionado mucho más eso, ir variando en el tiempo dependiendo de la carga de cada uno, y pues cada uno se va dedicando el tiempo que necesitamos a una de las cosas o a otras dependiendo de la disponibilidad de cada uno. Y eso, entender que estamos juntos en esto, que somos un equipo para todo en la vida. Entonces eso también nos ha ayudado mucho a que las conversaciones sean siempre con el corazón abierto y desde un lugar de madurez y de poder decir: vamos a encontrar la solución que funcione de la mejor manera para todos, y también escuchar abiertamente el feedback de la otra persona, porque me ha pasado muchas veces en las conversaciones que me centro mucho en mi punto de vista, ¿no? Es que yo he hecho, es que estoy cansada por esto, es que tengo la carga de esto y lo otro, pero dejo de ver muchas de las cosas que también está haciendo y no le estoy dando la importancia. Entonces también por eso es importante escuchar la otra parte sin uno sentirse ofendido por las cosas. Importante también tener sistemas de organización familiar. Nosotros, por ejemplo, tenemos sistemas claros, semanales, donde tenemos un tablero físico donde escribimos lo que van a ser las comidas de toda la semana. El domingo lo hacemos por la noche, donde escribimos también quién va a recoger a los niños y quién los va a dejar cada día. Así tenemos también claridad de quién se encarga cada día y lo que nos falta para la semana. Entonces, si nos falta comprar cosas o de mercado, lo que sea, lo vamos escribiendo también. Y así ya, domingo queda listo, son 10 minutos que uno piensa eso y el resto de la semana tiene solo que mirar el tablerito y ya. También las actividades, entonces saber qué actividades hay cada día, las ponemos ahí para que uno sepa cada día qué tiene que hacer. Tengo también el Google Calendar, que es donde meto todas mis cosas, sea personales, sea del trabajo, porque ahí puedo ver y puedo organizar mis tiempos muy bien. Él también tiene Google Calendar, que es una maravilla. Y tengo además una agenda física donde escribo como los to-dos del día para no tener que guardar esa información en la cabeza. Eso me ha funcionado mucho porque si no estoy recurrentemente pensando: tengo que hacer esto, no he mandado este mensaje, no he mandado este correo, no he hecho esto, no he publicado esto. Entonces ahí yo escribo lo que tengo que hacer cada día, también hago la planeación semanal y ahí ya es mucho más fácil y después simplemente solo ver y
ir tachando lo que voy haciendo. Por último, el tercer pilar es la disciplina de la marca personal y del hogar, porque como siempre para mí todo está relacionado. Entonces es un concepto en donde el hábito y la disciplina en casa tienen una relación directa con nuestro bienestar y también con el éxito percibido, porque ahí también es importante que, bueno, eso sí podríamos hablarlo en otro episodio porque tendríamos que entrar mucho más profundamente en ese tema del éxito, porque tenemos esta idea del éxito, pero que para cada persona puede ser diferente y desde que yo también empecé un poco a cuestionarme para mí qué es el éxito, para mí qué es ser exitosa, para mí qué es tener esa libertad, sea financiera o sea de tiempo, cómo se amarra eso al éxito. Creo que el concepto de éxito puede ser muy diferente para cada persona. Entonces, así como la casa necesita un hábito de limpieza, la parte del trabajo, del emprendimiento y de la marca personal también. Uno también tiene que estar todo el tiempo mirando qué cosas quitando, qué cosas se pueden agregar en un momento que de pronto uno siente que es un momento de cambio, qué cosas no están aportando a tu workflow, qué cosas sí en cambio están aportando y qué cosas que haces recurrentemente puedes empezar a automatizar para ahorrar tiempo y esfuerzo. Entonces es también esa misma disciplina, ¿no? Es el mismo concepto aplicado en la parte de marca personal. Y lo mismo, el propósito en los hábitos, o sea, uno cuando hace las cosas porque sabe el impacto que pueden tener en su vida diaria, porque sabe lo importante que es tener una casa sana, uno también está sano, uno también está tranquilo. A mí no me pesa tender las camas por la mañana o organizar la casa, me demoro 15 minutos en realidad cada día, donde tiendo las camas, organizo un poco la cocina, quito el desorden. Yo lo hago con felicidad, con gratitud. No lo hago como, qué mamera otra vez tender la cama, sino es como, qué delicia cuando llegue esta noche, abra mi cama, sentirme que la cama está limpia y que todo está lindo y que es delicioso entrar a mi cama por la noche, que está tendida y no que la cama es un reguero todo el día y la veo y digo, como que me pesa. Ay, sí, me pesa. Me pesan menos los 5 minutos que me demoro tendiendo las camas y organizando un poquito la casa a vivir el resto del día y de mi vida con ese peso de ver todo desorganizado, de que la cama se quede sin tender y después entro por la noche y siento casi como si no hubiera pasado el día. Creo que también es una ayuda psicológica para mi cerebro. Listo, ya me levanté, ahora modo energía, ahora modo hacer las cosas que tenemos que hacer, el trabajo, los niños, la familia, todo lo que es. Y es como cerrar ese ciclo, ¿no? Como que listo, cerrar el ciclo de la noche, empiezo el ciclo del día. Es también como una ayuda psicológica. Cuando uno se siente en gratitud y en calma por estas cosas, fluye mucho más, fluye la casa, fluye también el negocio, porque uno puede dedicarle mucho más tiempo y energía a su negocio, también mucha más creatividad. Entonces también esa paz mental va afectando positivamente todas esas otras áreas. Así que mi invitación de hoy es preguntarles qué pequeño hábito, por ejemplo, 5 minutos de decluttering todos los días o una revisión semanal de la agenda con tu pareja o dejar organizada, por ejemplo, los menús de la semana o las tareas de la semana, dejarlas ya organizadas, sea para el trabajo, sea para la gestión de la casa desde el domingo anterior. ¿Qué pequeñas cosas puedes empezar a hacer hoy que te van a liberar mucho más tiempo y espacio? Y de hecho, para cerrar, les cuento que mi amiga empezó a implementar muchas de estas cosas, empezó a implementar, por ejemplo, el tema del calendario, incluso ya tenía un calendario como el mío, lo usaba para otra cosa y me dijo que, o sea, le liberó realmente muchísimo tiempo, mucho esfuerzo, además porque también cuando uno escribe lo que va a comer, puede también hacer el mercado pensando en eso, ¿no? Y no empieza a pensar cada día, bueno, ¿qué voy a comer hoy? Porque tengo que acabar lo que ya se está poniendo viejo en la nevera, sino que todo fluye mucho más, es mucho más organizado. Y ella me dijo que para ella fue estupendo también poder poner cuándo son las clases de los niños, quién tiene que recoger a quién. Además, ellos con muchos más hijos es más difícil la organización. Entonces me decía, es mucho más fácil ahora que todo es más claro y ya cada uno mira en el tablerito y listo. Las cosas son mucho más fáciles. Entonces empiecen a pensar qué pequeñas cosas les pueden ayudar a ustedes también. Me encantaría leer sus reflexiones sobre este tema. Me pueden escribir por Instagram. Acuérdense también que tengo un grupo WhatsApp donde solo una vez a la semana mando un mensaje con todos los links del podcast cuando sale el nuevo episodio para que estén siempre actualizados. Es el único mensaje que mando. Así que bueno, si se quieren inscribir, me pueden mandar un mensaje y les mando el link. Muchas gracias por estar aquí hoy conmigo. Les mando un abrazo grande y nos vemos en nuestro próximo episodio.